Hay señales sutiles pero evidentes de que una persona mayor podría estar en su último año de vida, y muchas veces pasan desapercibidas, pero hoy vamos a revelarlas una por una para que puedas identificarlas antes de que sea demasiado tarde. A lo largo de la historia, la ciencia y la espiritualidad han intentado comprender el misterio de la transición final. Estudios recientes han identificado cambios físicos y emocionales que pueden anticipar el desenlace, pero ¿qué ocurre a nivel de la conciencia? Aquí es donde entra Jacobo Grinberg, un investigador cuya exploración sobre la percepción y la mente podría darnos respuestas inesperadas. ¿Es posible que nuestra realidad se transforme antes de partir? ¿Qué nos dice la conexión entre el cuerpo y la conciencia en los últimos momentos? Quédate hasta el final, porque te revelaré una señal poco conocida que podría indicar que alguien está despidiéndose de esta realidad. La primera señal clara de que una persona mayor podría estar en su último año de vida es la pérdida de peso significativa y sin causa aparente. No hablamos de una simple disminución de apetito o de una dieta descuidada, sino de un adelgazamiento progresivo que parece no tener freno, incluso si la persona sigue comiendo lo mismo de siempre. Pero ¿qué está pasando realmente dentro del cuerpo? A medida que envejecemos, el metabolismo se ralentiza. Esto es algo normal y esperado. Sin embargo, cuando el cuerpo comienza a prepararse para el final, ocurre algo diferente. El organismo ya no procesa los alimentos de la misma manera. Los nutrientes dejan de ser absorbidos con eficiencia, los músculos se debilitan y la grasa corporal se reduce drásticamente. Es como si el cuerpo estuviera entrando en un estado de conservación extrema, centrándose solo en lo esencial y dejando de lado lo que ya no considera necesario. Los estudios médicos han demostrado que, en muchos casos, la pérdida de peso en personas mayores no es solo consecuencia de una menor ingesta calórica, sino de un proceso interno más complejo. Las células ya no regeneran tejidos con la misma rapidez. El sistema digestivo se vuelve menos eficiente y las hormonas que regulan el hambre y el metabolismo comienzan a alterarse. Es un apagado lento y silencioso, casi imperceptible al principio, pero que se acelera con el paso de los meses. Algunas teorías sugieren que este fenómeno tiene un componente biológico muy antiguo. En la naturaleza, muchos animales experimentan una fase de pérdida de peso y reducción del metabolismo antes de morir. Se trata de un mecanismo natural de preparación para el final, una especie de desconexión progresiva del cuerpo con el mundo material. Si bien la ciencia puede explicar este fenómeno desde un punto de vista fisiológico, existe otra perspectiva que nos permite entenderlo desde un ángulo diferente. Jacobo Grinberg, el investigador mexicano que dedicó su vida a estudiar la conciencia y la percepción de la realidad, propuso que el cuerpo y la mente están profundamente interconectados. Según sus teorías, cuando una persona se acerca a la transición final, su energía comienza a cambiar de manera sutil pero evidente. Grinberg hablaba de la estructura de la conciencia como un campo de información que interactúa con la realidad física. En este sentido, la pérdida de peso podría no ser solo un efecto del envejecimiento, sino una señal de que la conciencia está comenzando a desligarse del cuerpo. Es como si la persona estuviera dejando atrás la densidad de la materia para prepararse para algo más ligero, más etéreo. En muchas culturas ancestrales se cree que, antes de morir, las personas atraviesan una fase de desapego del mundo físico. Algunas tradiciones espirituales afirman que esto se manifiesta en una disminución del interés por la comida, el sueño y otras necesidades terrenales. ¿Podría la pérdida de peso ser parte de este proceso? Grinberg sugería que, en los últimos meses de vida, la percepción de la realidad se altera y la conciencia comienza a expandirse más allá del cuerpo. En algunos casos, la pérdida de peso puede deberse a enfermedades tratables o a cambios en la dieta que pueden corregirse con suplementos nutricionales. Sin embargo,
Cuando se trata del proceso natural de envejecimiento y del apagado del cuerpo, revertirlo puede ser difícil. Lo más importante en estos casos no es obligar a la persona a comer más o a recuperar peso, sino garantizar su bienestar y comodidad en esta etapa. La alimentación debe centrarse en lo que realmente disfrutan y en lo que les resulta fácil de digerir. El apoyo emocional y la comprensión también juegan un papel fundamental. En muchos casos, la pérdida de peso viene acompañada de una necesidad profunda de conexión y afecto. Ver cómo alguien que amamos pierde peso de manera drástica puede ser impactante y doloroso, pero también puede ser una oportunidad para comprender que la vida es un ciclo natural. Si tomamos en cuenta tanto la perspectiva científica como la visión de Greenberg, podemos entender que este proceso no es simplemente un deterioro físico, sino una transformación en múltiples niveles. En lugar de ver la pérdida de peso como una señal de debilidad, tal vez podríamos verla como un mensaje del cuerpo, una indicación de que está llegando el momento de soltar, de trascender y de despedirse con dignidad y paz. ¿Has notado esta señal en algún ser querido? Si es así, cuéntanos tu experiencia en los comentarios y cómo afrontó tu familia este proceso. La pérdida de peso no es la única señal. La segunda señal es aún más alarmante y puede pasar desapercibida. Fatiga extrema y reducción de actividad. A lo largo de nuestra vida, el cuerpo es una máquina de energía constante. Nos movemos, trabajamos, nos adaptamos y resistimos. Pero cuando una persona mayor está en su último año de vida, su cuerpo cambia de estrategia. En lugar de mantener su ritmo habitual, comienza a reducir drásticamente la cantidad de energía que gasta. Es como si el organismo entrara en modo de ahorro, concentrándose solo en lo esencial. Esta fatiga extrema no es el cansancio común después de un día largo, sino una sensación de agotamiento profundo y constante. Tareas que antes eran sencillas, como levantarse de la cama, caminar unos metros o incluso mantener una conversación prolongada, se vuelven cada vez más difíciles. Lo más impactante es que este cambio no sucede de un día para otro. Puede empezar con algo tan simple como dormir más horas de lo habitual o rechazar actividades que antes disfrutaban. Con el tiempo, la persona mayor comienza a moverse menos, a permanecer más tiempo sentada o acostada y a evitar cualquier esfuerzo físico innecesario. El envejecimiento naturalmente trae consigo una disminución de la energía, pero cuando la fatiga extrema aparece de forma repentina o progresiva en un corto periodo de tiempo, es una señal de que algo más está ocurriendo. Muchas enfermedades crónicas, como insuficiencia cardíaca, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o trastornos neurológicos, pueden acelerar este proceso. En estos casos, el cuerpo simplemente no tiene la capacidad de oxigenar bien los tejidos, lo que provoca una sensación de agotamiento constante. También hay una reducción en la producción de hormonas clave para el metabolismo energético, lo que contribuye a la sensación de debilidad. Pero incluso en ausencia de enfermedades graves, la fatiga extrema puede ser un indicador de que el cuerpo está priorizando funciones internas esenciales sobre la movilidad y la actividad. Es un mecanismo de defensa natural. Al reducir el esfuerzo físico, el organismo intenta prolongar su funcionamiento con la poca energía que le queda. Uno de los aspectos más difíciles de detectar sobre la fatiga extrema es que suele confundirse con simple desinterés o pereza. Sin embargo, hay ciertos cambios en la rutina que pueden ser señales claras de que algo está ocurriendo. Por ejemplo, menos movimiento en casa. Si antes la persona mayor solía caminar por la casa, subir escaleras o moverse de un lugar a otro, pero ahora prefiere permanecer en un solo sitio la mayor parte del tiempo, es una señal de alerta. Sueño prolongado. Pasar más tiempo durmiendo o descansando es una forma en la que el cuerpo intenta conservar energía. Pérdida de interés en actividades diarias. Leer, cocinar, ver la televisión o incluso hablar con familiares y amigos
se convierten en tareas agotadoras y menos visitas al exterior, salir de casa para hacer mandados, ir al parque o simplemente caminar por el vecindario ya no es una prioridad. Si estos cambios se presentan de forma progresiva y van acompañados de otros síntomas como la pérdida de peso, es momento de prestar más atención. Jacobo Greenberg sugirió que el tiempo no es un fenómeno lineal, sino una percepción moldeada por nuestra mente. En estados alterados de conciencia, el tiempo puede ralentizarse o incluso detenerse. Cuando una persona mayor experimenta fatiga extrema y reduce su actividad, su percepción del tiempo también cambia. Los días pueden parecer más cortos, los recuerdos más lejanos, y la necesidad de estar en el presente se intensifica. Es como si su mente estuviera entrando en un estado diferente, uno en el que la urgencia del mundo exterior deja de ser relevante. Esto se alinea con la idea de que, en la fase final de la vida, el cuerpo se desacelera mientras la conciencia empieza a expandirse. La reducción de la actividad física no es solo un signo de debilidad, sino también una adaptación de la mente y el cuerpo a una nueva realidad. Es fácil pasar por alto la fatiga extrema, pensando que es solo parte del envejecimiento, pero cuando se combina con otros signos, puede ser un indicador de que el cuerpo se está preparando para un cambio más profundo. Observar estos cambios con atención y brindar apoyo sin forzar a la persona a mantenerse activa puede hacer la diferencia. En este punto, lo más importante no es recuperar la energía perdida, sino respetar el proceso natural y garantizar el bienestar físico y emocional de la persona. Pero hay una tercera señal aún más inquietante: cambios cognitivos y retraimiento social. Las personas mayores que se acercan a su último año de vida suelen experimentar alteraciones cognitivas que van más allá del envejecimiento normal. No se trata solo de olvidos ocasionales o de una mente más lenta, sino de cambios profundos en la forma en que perciben el mundo, interactúan con los demás y procesan la realidad. Este proceso puede ser desconcertante para quienes los rodean. Un ser querido que antes era sociable y conversador puede volverse callado, distante y desinteresado. Puede comenzar a olvidar detalles importantes de su vida o incluso confundir eventos recientes con recuerdos del pasado. Pero, ¿qué está ocurriendo realmente en el cerebro en esta etapa? La ciencia ha estudiado cómo el cerebro cambia en los últimos meses de vida, y los hallazgos son sorprendentes. A medida que el organismo comienza a apagarse, la actividad cerebral se reorganiza. Algunas áreas del cerebro reducen su funcionamiento, mientras que otras pueden activarse de maneras inesperadas. Uno de los cambios más comunes es la disminución del flujo sanguíneo cerebral. Esto provoca lapsos de memoria, dificultad para concentrarse y confusión en la orientación temporal y espacial. Es por eso que muchas personas mayores en esta fase pueden olvidar qué día es, dónde están o incluso no reconocer a ciertos familiares por momentos. Otro aspecto clave es la reducción en la producción de neurotransmisores como la dopamina y la serotonina. Esto afecta no solo la memoria, sino también el estado de ánimo. La persona puede volverse más apática, menos expresiva y perder el interés en actividades que antes disfrutaba. Lo más intrigante es que algunos estudios han encontrado que, en las etapas finales de la vida, ciertas ondas cerebrales asociadas a los estados de sueño profundo y meditación pueden aumentar. Esto ha llevado a algunos científicos a preguntarse si la mente se está preparando para un estado de conciencia diferente, algo que va más allá de nuestra comprensión actual. Uno de los signos más notables de esta etapa es el retraimiento social. De manera progresiva, la persona deja de participar en conversaciones, evita reuniones familiares y pasa más tiempo en silencio. Puede parecer que ha perdido interés en el mundo exterior, pero en realidad, su mente puede estar enfocada en algo completamente distinto. Muchos cuidadores y familiares han notado que, en esta fase,
Las personas mayores pueden comenzar a hablar menos, a mirar al vacío durante largos periodos de tiempo, o incluso a expresar pensamientos que parecen desconectados de la realidad. Algunos mencionan ver o sentir la presencia de seres queridos fallecidos. Otros hablan de experiencias que parecen más espirituales que terrenales. Desde una perspectiva científica, esto podría deberse a la reorganización del cerebro y a la disminución de ciertas funciones cognitivas. Pero desde un punto de vista más profundo, podría ser un indicio de que la persona está comenzando a percibir la realidad de otra manera, como si estuviera transitando entre dos mundos. Jacobo Grinberg propuso la existencia de un campo neuronal, una estructura invisible que conecta la mente con la realidad. Según su teoría, este campo no solo almacena información, sino que también determina la forma en que experimentamos el tiempo, el espacio y la percepción. Grinberg sugería que, cuando una persona está cerca de la muerte, este campo neuronal comienza a debilitarse, lo que podría explicar los cambios en la percepción y la forma en que la persona interactúa con su entorno. En otras palabras, la mente empieza a desconectarse de la realidad convencional para prepararse para algo más. Este concepto se alinea con muchas tradiciones espirituales que describen la muerte como un proceso de transición en el que la conciencia se libera del cuerpo físico. De hecho, hay numerosos testimonios de personas que, en sus últimos días, experimentan visiones, conversaciones con seres que otros no pueden ver, o una sensación de paz absoluta antes de partir. Para quienes acompañan a una persona en esta etapa, estos cambios pueden ser difíciles de aceptar. Ver a un ser querido perder el interés en la vida social, olvidar eventos importantes o volverse menos comunicativo puede generar angustia e incertidumbre. Sin embargo, es fundamental brindar un ambiente tranquilo, sin forzar a la persona a mantenerse conectada con el mundo exterior si ya no lo desea. Escuchar con paciencia, permitir momentos de introspección y respetar su ritmo pueden hacer que esta fase sea más llevadera, tanto para la persona mayor como para su entorno. Hay otro aspecto crucial que pocas veces se menciona. El sistema inmunológico también empieza a mostrar signos claros de que el cuerpo se está despidiendo. La cuarta señal es un sistema inmunológico en declive. A lo largo de la vida, nuestro sistema inmunológico actúa como un escudo protector contra virus, bacterias y otros agentes externos. Es la barrera que nos mantiene con vida, luchando constantemente contra infecciones y enfermedades. Sin embargo, en la última etapa de la vida, este escudo se debilita de forma progresiva, dejando al organismo en un estado de vulnerabilidad extrema. Uno de los signos más evidentes del declive del sistema inmunológico es la incapacidad del cuerpo para combatir enfermedades de manera eficiente. Algo tan simple como un resfriado puede convertirse en una afección grave, y las infecciones que antes eran pasajeras ahora pueden extenderse durante semanas o incluso meses. Este debilitamiento ocurre porque el sistema inmune depende de la producción de células especializadas, como los linfocitos, que son responsables de atacar a los patógenos. Con el envejecimiento, la producción de estas células disminuye drásticamente, lo que hace que el cuerpo pierda la capacidad de defenderse. Además, el organismo deja de producir suficientes anticuerpos, lo que significa que las vacunas y los tratamientos pueden volverse menos efectivos. No es raro que las personas mayores desarrollen infecciones recurrentes o que necesiten antibióticos con más frecuencia. Pero lo más preocupante es que algunas infecciones, como la neumonía o las infecciones urinarias, pueden pasar desapercibidas hasta que se vuelven graves. El declive del sistema inmunológico no solo significa que la persona se enferma con más frecuencia, sino también que las enfermedades comunes pueden tener efectos mucho más devastadores. Algunos de los problemas de salud más recurrentes en esta etapa incluyen infecciones respiratorias. La gripe, la neumonía y la bronquitis
se vuelven más peligrosas, ya que el cuerpo no puede combatirlas con la misma eficiencia. Infecciones urinarias. Estas pueden provocar confusión, fatiga extrema y, en casos graves, septicemia, una infección generalizada en el cuerpo. Heridas que no sanan. El proceso de regeneración celular se ralentiza, lo que hace que cortes o úlceras en la piel tarden mucho más en sanar, aumentando el riesgo de infecciones. Y reactivación de virus latentes. Enfermedades como el herpes zóster, causado por el virus de la varicela, pueden reaparecer con gran intensidad debido a la disminución de la respuesta inmune. Es importante notar que, cuando el sistema inmunológico está en declive, muchas enfermedades pueden manifestarse sin los síntomas típicos. Por ejemplo, una infección urinaria en una persona mayor puede no causar fiebre, pero sí provocar confusión y debilidad extrema. Esto hace que algunos problemas pasen desapercibidos hasta que es demasiado tarde. Desde una perspectiva biológica, el sistema inmunológico depende de la energía del cuerpo para funcionar correctamente, pero cuando la energía vital empieza a disminuir, este sistema deja de recibir los recursos que necesita para mantenerse en equilibrio. Muchas filosofías antiguas, así como estudios modernos sobre la conciencia, han señalado que la vida no es solo una cuestión de procesos físicos, sino también de energía. Como dijo Greenberg, si la energía del campo neuronal empieza a debilitarse, el cuerpo responde con una disminución en todas sus funciones, incluido el sistema inmunológico. Desde esta perspectiva, el declive inmunológico no solo es una cuestión de envejecimiento celular, sino un reflejo de la transición del cuerpo hacia un estado diferente. Es como si el organismo entendiera que ya no necesita luchar contra el entorno, y en su lugar, comenzará a rendirse de manera natural. Cuando el sistema inmunológico entra en esta fase de declive, el cuerpo empieza a priorizar funciones esenciales sobre otras. Se enfoca en conservar la poca energía que le queda, dejando de lado la capacidad de combatir enfermedades de manera efectiva. Es por eso que, en el último año de vida, muchas personas mayores pueden parecer frágiles y más propensas a enfermarse. No es solo una coincidencia, es un proceso biológico y energético que indica que el cuerpo está cerrando sus ciclos. Reconocer esta señal no significa entrar en un estado de alarma, sino comprender que el organismo sigue un ritmo natural. Lo importante en esta etapa no es solo tratar los síntomas, sino también garantizar que la persona mayor tenga una calidad de vida digna y libre de sufrimiento. El cuerpo humano es una máquina fascinante que hasta el último momento sigue funcionando con precisión. Pero la quinta señal es aún más impactante. Cambios en la respiración y circulación. A medida que una persona mayor se acerca a su último año de vida, su sistema circulatorio y respiratorio comienzan a mostrar signos evidentes de deterioro. Lo que antes parecía un proceso automático y estable, empieza a volverse errático. La respiración cambia de ritmo, las extremidades pueden enfriarse y la piel adquiere tonalidades distintas. Estos cambios no son aleatorios. Son indicadores claros de que el cuerpo se está preparando para la fase final de su existencia. Uno de los signos más impactantes es la alteración del patrón respiratorio. En lugar de una respiración estable y rítmica, la persona puede empezar a respirar de forma irregular, con pausas largas entre cada inhalación y exhalación. Este fenómeno, conocido como respiración de Cheyne-Stokes, es común en la etapa final de la vida y se caracteriza por periodos de respiración profunda seguidos de momentos en los que la persona deja de respirar por unos segundos. Estos cambios ocurren porque el cerebro ya no regula la respiración con la misma eficiencia. La disminución del oxígeno en la sangre y la falta de comunicación efectiva entre el sistema nervioso y los pulmones hacen que la respiración se vuelva inconstante. En algunos casos, pueden escucharse sonidos como pequeños jadeos o suspiros profundos, lo que indica que el cuerpo está luchando por mantener su equilibrio interno.
Otro indicador clave de que el cuerpo está entrando en su fase final es el cambio en la circulación sanguínea. A medida que el corazón se debilita, deja de bombear sangre con la misma fuerza. Como resultado, la circulación se vuelve más lenta y algunas partes del cuerpo dejan de recibir el flujo sanguíneo adecuado. Las extremidades, como manos y pies, suelen enfriarse primero. La piel puede tornarse azulada o morada debido a la falta de oxígeno, especialmente en los dedos, labios y lóbulos de las orejas. Esta condición, llamada moteado, es una clara señal de que la sangre está siendo redistribuida a los órganos vitales para mantener su funcionamiento el mayor tiempo posible. Además del frío en las extremidades, algunas personas pueden experimentar hinchazón en las piernas y los pies, ya que el sistema circulatorio no logra eliminar los líquidos con la misma eficiencia. Este es un proceso completamente natural, aunque puede ser impactante para quienes lo presencian. Desde una perspectiva médica, estos cambios son completamente normales en la fase final de la vida. Estudios en pacientes en cuidados paliativos han demostrado que la alteración en la respiración y la circulación son signos fisiológicos que pueden predecir el fallecimiento con bastante precisión. Un estudio realizado en hospitales de cuidados paliativos encontró que los cambios en la respiración, especialmente la aparición de la respiración de Cheyne-Stokes, son uno de los indicadores más claros de que una persona está en sus últimos días. También se ha observado que la disminución en la temperatura corporal y la presión arterial es otro signo clave del declive del organismo. Aunque estos síntomas pueden parecer alarmantes, los médicos enfatizan que en la mayoría de los casos no generan dolor ni sufrimiento. Son simplemente parte del proceso natural por el cual el cuerpo se apaga gradualmente. Pero estos cambios físicos no solo pueden explicarse desde la medicina tradicional. En muchas culturas y tradiciones espirituales, la respiración ha sido vista como el puente entre la vida y la muerte. Desde la meditación hasta los estados de trance, la forma en que respiramos puede influir en nuestra conciencia. Greenberg teorizaba que, en los momentos previos a la muerte, la mente podría estar entrando en una fase de expansión, en la que percibe realidades que van más allá de lo físico. Este concepto se alinea con testimonios de personas en estados cercanos a la muerte, quienes han descrito sensaciones de paz, desprendimiento del cuerpo e incluso visiones de seres queridos fallecidos. Quizás, cuando la respiración se vuelve irregular y la circulación cambia, no solo estamos viendo un cuerpo apagarse, sino una conciencia preparándose para una transición. Los cambios en la respiración y la circulación son señales inconfundibles de que el cuerpo se está apagando. Lo fascinante es que estos procesos pueden estar acompañados por experiencias que aún no comprendemos del todo. ¿Será que la conciencia sigue existiendo más allá del cuerpo? No lo sabemos con certeza, pero lo que sí es seguro es que estos cambios físicos son parte de un proceso natural y universal. Un proceso que, aunque a veces nos asuste, es simplemente el cierre de un ciclo que todos, en algún momento, habremos de experimentar. Ahora llegamos a la sexta señal, y una de las más intrigantes, que puede indicar que alguien está en su último año de vida sin que nadie lo note, porque no siempre se trata de síntomas físicos evidentes, como la pérdida de peso o la fatiga extrema. A veces, el cambio es más sutil, más profundo, como el desinterés por la vida terrenal. Hay personas mayores que, de un momento a otro, comienzan a mostrar un extraño desapego por lo material. Ya no se interesan por cosas que antes les apasionaban, dejan de hacer planes a futuro y parecen entrar en un estado de contemplación silenciosa. Este fenómeno no es solo psicológico, sino también espiritual y hasta neurológico. Desde la medicina hasta la teoría de la conciencia de Greenberg, todo apunta a que, en esta etapa, la mente y el cuerpo comienzan una transición hacia algo que todavía no comprendemos del todo.
Uno de los primeros signos de este cambio es la pérdida de interés en actividades que antes generaban emoción. Una persona mayor que disfrutaba de la música, la jardinería o las reuniones con amigos, de repente puede mostrarse indiferente. No es depresión ni tristeza, sino más bien una sensación de desconexión con lo mundano. Algunos familiares lo interpretan como aburrimiento o desánimo, pero la realidad es que este desapego es un proceso natural. La persona comienza a ver la vida de una forma distinta, como si las preocupaciones y las responsabilidades terrenales ya no tuvieran el mismo peso. En muchos casos, este cambio también se refleja en la forma en que hablan. Puede que empiecen a recordar el pasado con más frecuencia, como si estuvieran repasando su historia antes de despedirse. También pueden hacer comentarios enigmáticos, como si sintieran que algo más grande los espera. Este desapego no significa que la persona deje de amar a sus seres queridos, sino que su atención está enfocada en algo más profundo. No es raro que empiecen a deshacerse de objetos personales o que expresen menos interés en eventos futuros, como si entendieran que su tiempo aquí está llegando a su fin. Este estado de desapego es similar a lo que muchas personas han descrito en experiencias cercanas a la muerte. Quienes han estado al borde del fallecimiento y han regresado suelen hablar de una sensación de paz y desconexión con el mundo físico. Un patrón común en estos relatos es la pérdida del miedo a la muerte. Muchos afirman haber sentido que su conciencia trascendía el cuerpo, experimentando un estado de claridad absoluta en el que lo material ya no importaba. Este mismo proceso podría estar ocurriendo de manera más lenta en personas mayores que están en su último año de vida. Es como si su mente estuviera preparándose para soltar poco a poco la realidad física, haciéndoles sentir que lo que antes era crucial ahora carece de importancia. Desde la neurociencia, algunos estudios han encontrado que, en los meses previos a la muerte, el cerebro experimenta cambios en la actividad de ciertas regiones asociadas con el apego emocional y la motivación. Es decir, biológicamente, el cuerpo está preparando a la persona para su partida, reduciendo el deseo de aferrarse a la vida terrenal. Según la teoría de Greenberg, la realidad no es simplemente un espacio físico, sino una red de datos que nuestra mente interpreta. Entonces, si esto es cierto, entonces el desapego por lo material podría ser una señal de que la persona está cambiando su enfoque de un plano a otro. En lugar de procesar la información del mundo físico, su conciencia podría estar sintonizándose con otro nivel de existencia. En muchas culturas y tradiciones espirituales, se cree que en los momentos previos a la muerte, la persona empieza a recibir mensajes de otros planos. Hay quienes dicen que ven a seres queridos fallecidos o que tienen sueños reveladores. Otros simplemente sienten que su conexión con el mundo terrenal se está desvaneciendo. Desde esta perspectiva, el desinterés por la vida material no es un signo de tristeza, sino una manifestación de que la conciencia está atravesando un proceso de transformación. Este desapego por lo material es una de las señales más profundas del último año de vida. No es algo que deba preocuparnos, sino más bien entenderse como un proceso natural. El hecho de que una persona mayor ya no se aferre a lo cotidiano no significa que haya perdido el interés en la vida, sino que ha cambiado su forma de verla. Es un momento de introspección, de preparación y de transición hacia lo desconocido. Y ahora, la señal final, la más misteriosa y menos comprendida de todas: experiencias espirituales o premoniciones. A medida que se acerca el final de la vida, algunas personas mayores empiezan a experimentar fenómenos que parecen desafiar nuestra comprensión de la realidad. Estas experiencias no son fácilmente explicables por la ciencia convencional y a menudo involucran visiones, encuentros con seres fallecidos o una sensación palpable de que algo más allá de este mundo está ocurriendo.
Estas son las experiencias espirituales o premoniciones que muchas personas reportan antes de fallecer. Aunque los relatos varían, el patrón es claro. Hay algo que se activa en la mente de la persona cuando está cerca del final. Algunos aseguran haber visto a seres queridos fallecidos. Otros sienten que reciben mensajes misteriosos sobre lo que les espera después de la muerte. En todos los casos, la sensación es de una paz profunda y una claridad que contrasta enormemente con el sufrimiento físico que pueda estar experimentando el cuerpo. Los testimonios de experiencias cercanas a la muerte son quizás los más conocidos en este contexto. Personas que han estado al borde de la muerte debido a un paro cardíaco, accidente o enfermedad grave, y que luego han sido revividas, a menudo cuentan historias de haber visto una luz brillante al final de un túnel, de haber sentido la presencia de seres queridos o incluso de haber tenido conversaciones con ellos. Estos relatos, aunque varían en detalles, comparten una constante: la sensación de que hay algo más allá de la vida física. De hecho, los estudios sobre las experiencias cercanas a la muerte revelan que estas experiencias son increíblemente comunes entre aquellos que han estado cerca de la muerte. Algunas personas dicen que se sienten flotando fuera de su cuerpo, viendo desde arriba todo lo que sucede a su alrededor. Otras hablan de una sensación de bienvenida por parte de seres espirituales o familiares que ya han fallecido. Estas visiones suelen ir acompañadas de una fuerte sensación de serenidad y de la certeza de que, aunque el cuerpo muere, la conciencia no desaparece. No todas las experiencias son tan dramáticas como las experiencias cercanas a la muerte, pero muchos reportan tener visiones o mensajes sin haber estado cerca de la muerte física. Estas premoniciones suelen manifestarse en sueños, pensamientos repentinos o incluso en conversaciones aparentemente desconectadas de la realidad. Una persona puede hablar de haber recibido la visita de un ser querido que le dice que todo estará bien, o puede comenzar a hacer comentarios sobre lo que les espera después de la vida. En algunas ocasiones, las premoniciones son tan específicas que dejan a los familiares sorprendidos. Personas mayores que hablan de momentos específicos que ocurrirán pronto, de seres que han venido a guiarlos o de recuerdos del pasado que parecen estar tomando una forma más vívida y clara. En muchos casos, estos eventos ocurren días, semanas o incluso horas antes de su fallecimiento, lo que les da un aire misterioso y casi sobrenatural. Aunque estas experiencias no pueden ser medidas de manera objetiva, son fenómenos repetidos y frecuentes que hacen que incluso los más escépticos se cuestionen. Podría ser que, en sus últimos momentos, las personas tengan acceso a una realidad diferente, más allá de nuestra comprensión física. La ciencia ha intentado abordar estos fenómenos de manera racional. Algunos estudios han vinculado las experiencias cercanas a la muerte con la falta de oxígeno en el cerebro o con la liberación de sustancias químicas durante momentos de gran estrés físico. Sin embargo, estas explicaciones no logran capturar la totalidad de las experiencias descritas por quienes las han vivido. En muchos de los casos más impresionantes, las personas no solo informan haber visto visiones o luces brillantes, sino que también reportan una sensación de conexión profunda con el universo, de sentir que comprenden su propósito en la vida o de estar en contacto con algo trascendental. Estos aspectos espirituales de la experiencia parecen desafiar las explicaciones puramente fisiológicas. Algunos estudios también sugieren que la conciencia humana podría operar de una forma más compleja de lo que entendemos, especialmente en los momentos cercanos a la muerte. Se ha sugerido que, al estar en un estado terminal, la mente se vuelve más receptiva a ciertos tipos de información que normalmente no percibe. Es posible que la conciencia de una persona se expanda en esos momentos, permitiéndole acceder a experiencias y dimensiones que van más allá de la física. Según Greenberg,
Los seres humanos no solo percibimos un mundo material, sino que estamos constantemente interactuando con un campo de información mucho más amplio, que podría incluir realidades más allá de la vida física. Greenberg planteaba que, en momentos de transición, como en el final de la vida, nuestra conciencia podría desprenderse de las limitaciones físicas y conectarse con este campo de información. Esta conexión explicaría las visiones y experiencias que muchas personas mayores informan antes de su fallecimiento. De acuerdo con su teoría, estas experiencias podrían ser un tipo de preparación para lo que está por venir. Lo que está claro es que, al final de la vida, la mente humana puede atravesar un estado que nos conecta con algo mucho más grande y trascendental, algo que va más allá de lo que la ciencia puede medir o comprender. Estas experiencias son una de las señales más misteriosas del último año de vida y pueden ofrecer a quienes las viven una sensación de paz, claridad y propósito en sus momentos finales. La vida es un ciclo y reconocer estas señales nos ayuda a acompañar mejor a quienes están en su última etapa. No se trata de alarmarnos, sino de comprender y brindar apoyo. ¿Has notado alguna de estas señales en alguien cercano? Comparte tu experiencia en los comentarios. Tu opinión puede ayudar a muchas personas que están viviendo esto. Si llegaste hasta aquí, comenta la palabra trascendencia y te enviaré un saludo en el próximo video. Suscríbete para más contenido como este y activa la campana para no perderte los próximos videos. Cuida lo que piensas, lo que sientes, y el universo hará el resto. Nos vemos en el próximo video.